En un momento que parecía imposible, Abraham fue llamado a entregar lo más amado de su vida a su hijo Isaac. Esta historia no solo habla de obediencia, sino de una fe que confía en la provisión y promesa de Dios. Prepárate para adentrarte en la historia, que cambiará tu comprensión de la fe y la entrega total. Dios habló a Abraham y puso a prueba su fe de una manera que cambiaría la historia de la humanidad. Le dijo: toma tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría. Ofrécelo allí como holocausto sobre una de las montañas que yo te indicaré. Estas palabras retumbaron en el corazón de Abraham, pero él no dudó. Confiaba en la palabra de Dios, incluso cuando lo que escuchaba parecía imposible y desgarrador. Isaac, su hijo prometido, la bendición de su vejez, debía ser ofrecido en sacrificio. Sin titubear, Abraham se levantó temprano, preparó a su familia y al joven Isaac, cortó la leña para el holocausto y partió hacia el lugar que Dios le había señalado. Nadie más lo acompañaba. Este era un viaje de fe y obediencia, un camino que pondría a prueba su amor, su confianza y su entrega total a Dios. Abraham caminó durante varios días y cada paso estaba cargado de un silencio profundo, mezclado con la certeza de que Dios estaba con él, aunque aún no podía entender el propósito completo de esta prueba. La visión de la montaña se acercaba, y con ella la tensión aumentaba. Isaac, llevando la leña sobre su espalda, miraba a su padre con inocente curiosidad, sin comprender la magnitud del plan divino. Abraham cargaba la fe y el corazón lleno de obediencia. Sabía que Dios había prometido hacer de él una gran nación, y que de Isaac vendría la descendencia que heredaría la tierra. Cada paso era un acto de confianza, una entrega total, un diálogo silencioso entre el Creador y su siervo. Cuando Abraham y Isaac llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó un altar con piedras, colocando cuidadosamente la leña sobre él. Cada acción era meticulosa, hecha con reverencia y obediencia. Luego ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. El corazón de Abraham latía con fuerza. Cada fibra de su ser estaba tensada entre el amor por su hijo y la obediencia a Dios. Levantó el cuchillo, y por un instante todo parecía detenerse. El silencio del monte era profundo, casi tangible, mientras Abraham se preparaba a hacer lo que Dios le había mandado. En ese momento, un ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. La voz continuó: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, y que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó la mirada y vio un carnero atrapado por los cuernos en un matorral cercano. La provisión de Dios había llegado justo a tiempo, un sustituto, un símbolo de la gracia y la misericordia divina. Abraham tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este acto no solo demostró la fe inquebrantable de Abraham, sino también la fidelidad de Dios que provee aún en las pruebas más extremas. Abraham nombró aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, recordando a las generaciones futuras que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él siempre tiene un plan y una salida, aunque no la veamos al principio. Este evento, más que un sacrificio, fue una lección de fe, entrega y esperanza que resonaría a lo largo de toda la historia de la humanidad. Después de ofrecer el carnero en lugar de Isaac, Abraham llamó el lugar Jehová Jireh, reafirmando la promesa de provisión de Dios. Su corazón se llenó de gratitud y reverencia, reconociendo que la fidelidad de Dios se extiende más allá de lo que la mente humana puede comprender. Isaac fue liberado, y juntos descendieron del monte con un sentido profundo de asombro y adoración. Esta experiencia marcó a Abraham y a su descendencia, convirtiéndose en un testimonio vivo de que la obediencia y la fe en Dios producen bendición y demostración de su poder. La historia del sacrificio de Isaac también nos muestra que la fe no es solo creer en tiempos de facilidad, sino confiar en Dios en medio de lo imposible, cuando el corazón humano se enfrenta a pruebas que parecen insuperables. Abraham no solo obedeció la orden, sino que puso toda su confianza en la palabra de Dios, aun cuando no entendía el propósito completo de la prueba. Este acto de fe ejemplar es citado a lo largo de la Biblia como modelo de obediencia y devoción. La narrativa también anticipa un patrón espiritual, la provisión de un sustituto inocente para salvar y cumplir el plan divino. La historia de Abraham e Isaac no termina con la prueba, establece un principio eterno sobre la relación entre Dios y aquellos que confían plenamente en Él. En cada generación que lea este relato, puede aprender que la obediencia sincera, aun frente a la incertidumbre, genera bendición y revela el carácter de un Dios que cumple sus promesas y provee lo necesario en cada circunstancia de la vida. Dios habló nuevamente a Abraham después de la prueba, reafirmando su promesa: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que debido a que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré grandemente
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y por medio de ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta declaración no solo confirmaba la fidelidad de Dios, sino que también mostraba que la obediencia extrema trae consigo una recompensa que trasciende la vida de quien la practica. La historia del sacrificio de Isaac es mucho más que un acto de obediencia. Es una enseñanza sobre la confianza absoluta en Dios y la entrega total de lo más valioso que poseemos. Abraham comprendió que la verdadera fe implica entregar aquello que amamos y confiar en que Dios proveerá, incluso cuando parece que todo está perdido. Isaac, al ser testigo de la obediencia de su padre y de la provisión de Dios, aprendió una lección que marcaría su vida y la de sus descendientes, aunque Dios es fiel, que recompensa la fe y que nunca abandona a aquellos que le obedecen. El monte Moriah, donde ocurrió este acontecimiento, se convirtió en un símbolo eterno de la providencia divina y de la fe inquebrantable. Esta historia también señala un principio espiritual profundo a la obediencia a Dios. Puede requerir sacrificio personal, pero siempre abre el camino a bendiciones, promesas cumplidas y revelaciones que transforman generaciones enteras. La historia del sacrificio de Isaac no solo habla de Abraham y su obediencia, también nos enseña cómo Dios trabaja a través de pruebas para revelar su carácter y fortalecer la fe humana. Cada paso de Abraham hacia el monte Moriah representa un acto de entrega y confianza total. En la vida muchos enfrentamos momentos en que debemos entregar lo más querido a Dios en sueños, proyectos, relaciones o incluso nuestras propias comodidades. Al igual que Abraham, debemos confiar en que Dios proveerá, aun cuando la solución no sea visible. La provisión del carnero en lugar de Isaac nos recuerda que Dios no solo pide obediencia, sino que también ofrece una salida y su gracia en medio de la prueba. Este principio se refleja a lo largo de la Biblia siempre que Dios prueba a sus hijos. También provee lo necesario para superar la dificultad. La historia también nos invita a reflexionar sobre la fe de Isaac, quien permitió que su padre lo atara, confiando en que el plan de Dios era justo. Aunque su papel fue pasivo, su participación enseña que la fe también se expresa en la confianza y en aceptar la guía de quienes Dios usa en nuestras vidas. Por último, la declaración de Dios de bendecir a Abraham y a su descendencia muestra que la obediencia y la fe tienen un efecto duradero, no solo en quien las practica, sino en generaciones futuras. La promesa de Abraham es un ejemplo de cómo Dios honra la fidelidad y transforma la obediencia en bendición universal, reafirmando que su plan siempre es más grande que nuestras pruebas. El sacrificio de Isaac también nos muestra el poder de la fe activa y la obediencia radical. Abraham no dudó ni buscó explicaciones humanas. Su corazón estaba firme en la palabra de Dios. Esta fe no era ciega, sino confiada, construida sobre la experiencia previa de Dios en su vida, su promesa de descendencia y la guía constante que lo había acompañado desde Ur y Harán. En nuestra vida diaria, las pruebas pueden ser más sutiles, pero requieren la misma fe al confiar en la provisión de Dios y obedecer incluso cuando no entendemos el panorama completo. Cada decisión basada en la fe fortalece nuestro carácter y prepara el camino para bendiciones futuras. La narrativa también resalta la importancia del testimonio intergeneracional. Isaac presenció la obediencia de su padre y la provisión de Dios, enseñanzas que marcarían su vida y la de sus descendientes. Esta historia inspira a los creyentes a reconocer que nuestras acciones de fe no solo nos afectan a nosotros, sino que impactan a aquellos que nos rodean y a las generaciones futuras. Además, el monte Moriah se convierte en un símbolo eterno de la fidelidad de Dios, a un recordatorio de que incluso cuando enfrentamos pruebas extremas, Dios provee, protege y cumple su promesa. La obediencia de Abraham se convierte en una luz que guía a todos los que buscan confiar en Dios en medio de sus propias pruebas, enseñando que la fe verdadera se prueba y se fortalece en los momentos más difíciles. La historia del sacrificio de Isaac culmina con enseñanzas que resuenan hasta hoy. Abraham, al mostrar obediencia absoluta, nos recuerda que la verdadera fe no busca comodidad ni respuestas inmediatas, sino que confía en que Dios es soberano y fiel. Jehová Jirá, el lugar donde Dios proveyó el carnero, simboliza que Dios siempre provee para quienes le obedecen, aun en las situaciones más desesperadas. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre el concepto del sacrificio en la entrega de lo más valioso. No es un acto de pérdida, sino de confianza y adoración. Además, anticipa un patrón espiritual más profundo que se cumple en la historia de Jesucristo, quien sería el sacrificio perfecto y definitivo para la salvación de la humanidad. Así como Isaac fue reemplazado por el carnero,
la humanidad sería redimida a través del sacrificio de Cristo, mostrando la continuidad del plan de Dios desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Abraham y Isaac nos enseñan que la obediencia y la fe activa generan bendición, protección y revelación. Cada creyente que enfrenta pruebas extremas puede mirar a esta historia y encontrar inspiración en aún que la situación parezca imposible. Dios tiene un plan, provee soluciones y nunca abandona a quienes confían en Él. Este relato no solo es historia antigua, sino una guía práctica y espiritual para vivir con fe, esperanza y entrega total a Dios. La narrativa concluye con la promesa de bendición para Abraham y su descendencia, recordándonos que la fe obediente es un legado que trasciende generaciones. Al reflexionar sobre el sacrificio de Isaac, comprendemos que este evento no es solo un relato histórico, sino un modelo eterno de fe, obediencia y esperanza. Abraham nos enseña que la fe verdadera se mide en la obediencia, incluso cuando los planes de Dios parecen incomprensibles. Cada decisión de Abraham, cada paso hacia el monte Moriah, cada momento de tensión, muestra la fuerza de confiar completamente en la palabra de Dios. La historia también nos invita a considerar nuestro propio caminar, entregamos lo más valioso de nuestra vida a Dios, confiando en que Él proveerá. Jehová Jireh no solo se refiere al carnero que reemplazó a Isaac, sino a la promesa de que Dios siempre provee lo necesario en nuestras pruebas, ofreciendo soluciones que a veces no podemos anticipar. Además, este relato nos recuerda que la obediencia trae bendición no solo personal, sino generacional. A la descendencia de Abraham fue marcada por su fe, y su legado espiritual continúa influyendo a millones de creyentes. La tipología de Isaac como símbolo de Cristo refuerza la idea de que Dios tiene un plan de redención que trasciende nuestra comprensión y que cada acto de obediencia es parte de un propósito mayor. Este relato nos desafía a vivir con confianza, a obedecer sin reservas y a mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Abraham y Isaac se convierten en ejemplos eternos cuando entregamos nuestras vidas, nuestros sueños y nuestros amores a Dios. Él cumple sus promesas, protege y guía, y convierte la prueba en un testimonio de su poder y fidelidad.